tras esta breve pequeña pausa que hemos tenido para la publicidad, estamos aquí con otro de los investigadores, de los historiadores que ha trabajado mano a mano con Juan Jesús, que es Pepe Gómez. Pepe, buenas. Buenos días, gracias. Pepe, que ya lo conocerán porque ha colaborado con esta casa, con Canal Sierra de Cádiz, comentando las Semanas Santas de Villamartín. Algunas veces. También muy metido en el mundo cofrade, ¿no? Sí, la verdad que sí. He trabajado también por ese campo, la historia de cofradía y tal, muy bien. ¿Te gusta, te apasiona a ti el...? Sí, me tira, por el ámbito familiar, mucho. Me decía fuera de cámara que lo estás viendo el padre desde arriba que... Que cuidado, ¿no? Que cuidado con lo que dice, ¿no? Pepe está encargado de la parte técnica, ¿no? Del análisis documental, ¿no? Bueno, como comentaba el compañero Juan Jesús, la primera recepción de documentos que recibimos por parte de don Javier Chico fue el primer glosario epistolar familiar, ¿no? de documentación privada. Entonces, bueno, en la primera, digamos, toma de contacto con el tesoro o el bien en sí, fue analizar su conformación técnica, número de hojas, etcétera, incluso someterlo a pruebas de petrografía y de rayos X por si tuvieran alguna enfermedad y tal, y una vez disponible la documentación para investigarla, pues comenzó. La distribución del trabajo, bueno, pues el compañero Juan Jesús Portillo se ha volcado con Guerra de la Independencia y previo a Guerra de la Independencia, y en concreto el área más profunda que yo he trabajado ha sido el periodo 1833-1840, el meollo potente, digamos, ya de la España post-Guerra de la Independencia, ¿no? Y sobre todo fundamental, uno de los elementos que más llama la atención a nivel nacional de esta documentación es su vinculación con una serie de acontecimientos a nivel internacional, como son las revoluciones liberales de 1820, 1830 o 1848. En concreto, la documentación que hemos estudiado de la Casa de Ahumada se centra muy especialmente en la Revolución Liberal de 1830 en Europa, y en concreto toda su aplicación en el ámbito nacional, e inclusive vamos a llegar casi al ámbito regional, ¿no? Y casi comarcal o provincial, ¿no? Date cuenta, la primera de los capítulos, bueno, de la documentación que tenemos que abordar, comienza con un hecho insólito, ¿no? La documentación comienza ya, bueno, con una especie de previsión de Pedro Agustín Girón, del primer duque de Ahumada, sobre la salud del rey. Ya desde 1832 él prevé en toda la documentación epistolar que mantiene, tanto con su mujer como con su hijo, que el control de la tropa, que diversas acciones o actividades económicas que estaban realizando, sobre todo en la estancia en Sevilla, él no vislumbra o no prevé que se hagan grandes movimientos o grandes reformas o algo, porque empieza a alarmarle la situación de salud del rey, de Fernando VII. Está flaqueando ya fundamentalmente por algo esencial, porque su línea de familiaridad con el general Castaño, el gran héroe de Bailén, que ha comentado anteriormente Juan Jesús, le tiene un hilo directo con la corte. Entonces Pedro Agustín Girón está constantemente informado al detalle, no podemos decir al día por el tiempo que el correo solía tardar, pero sí en esta casa está constante, en los momentos que recibe aquí correo o documentación epistolar, está totalmente informado, ¿no? Entonces, uno de los primeros documentos del valor tan importante que tienen es, ya una vez se prevé que Fernando VII, estamos ya en torno a un mes y medio de su fallecimiento, hay una maniobra palaciega, una especie de una intriga de palacio, en la que incluso se llega a convencer al monarca de que vaya y derogue la propia pragmática que previamente ha ocasionado todo el revuelo y todo el descontento del infante Carlos María Isidro por la pretensión a la corona de España. Hay un instante en el que parece ser que un séquito bastante nutrido de consejeros y cortesanos militares aconsejan a la reina
a la futura reina gobernadora María Cristina, de que el rey Fernando derogue que la hija vaya a ser la futura reina de España. En ese mare magnum hay una intervención importante tanto de actividad epistolar como de opinión por parte de Pedro Agustín Girón y del propio general Castaño, que inducen incluso y llegan a oídos de la infanta María Luisa, que con el gobierno en pleno y digamos habitación por habitación llegó a tener mucho más que palabras con el presidente del gobierno. O sea, ¿Estuvieron de un más y un menos? No, llegaron a las manos. Y justamente 48 horas después, el rey Fernando VII, en uno de los momentos de mejoría, deroga lo que 48 horas antes había aprobado, eliminando a Isabel II de la línea sucesoria y la vuelve a reinstaurar. Ahí influye mucho, sobre todo la opinión de Castaño y sobre todo del ámbito del gobierno, donde aparece ese Pedro Agustín militar, disciplinado, profundamente formado en diversas materias, y donde él empieza a vislumbrar también en su documentación, no público o militar o política, sino en la personal con su hijo, de que el país empieza a tener o necesita no solamente una reforma estructural importante por parte del ejército, sino poner las bases necesarias para volver a ser esa potencia de primer orden que, por desgracia, tras la guerra de independencia, sobre todo ya el tratado de la Trafalgar y tal, ha ubicado a España en esa situación de potencia antigua. En el vagón de cola, para que la gente nos entienda. En ese mare magnum que se convierte en la España del primer tercio del siglo XIX, la figura de Pedro Agustín, independientemente de lo anecdótico que se haya podido desde la historiografía o digamos desde una historiografía muy tradicional en ese sentido, estamos ante una de las figuras que, aun con la brevedad de sus cargos, deja evidente que es una persona con unas dotes tremendas de organizador, y no solo de organizador, sino de persona íntegra en el cumplimiento del deber que le encargan, evidentemente sin perder nunca el marco de que un militar del siglo XIX, sí, de la institución absolutamente vinculado a la monarquía, pero siempre a una monarquía abierta al pueblo, vaya tomando una serie de medidas o reformas que faciliten, digamos, la vida de lo que él llamaba su patria, ¿no? Una monarquía, por decirlo de una forma un poco progresista, ¿no? Más vinculada al liberalismo europeo. Quiero decirte para que la gente lo vaya sí, entendiendo. De ahí la importancia biográfica de este hombre, ¿no? Importantísima en todos los sentidos, independientemente de lo oficial, que ahora sí, si quieres, lo que más destaca en este epistolario familiar son tres líneas de investigación, ¿no? Donde yo he intentado centrar un poco el corpus de la parte del trabajo. En primer lugar, el profundo sentimiento de cariño por todo su entorno familiar y su entorno laboral. Es decir, el buen trato a los empleados, la petición de consejo a estos mismos para que todo lo que fuera el funcionamiento de las propiedades, de las rentas de la casa y tal, fueran en buen término. Con una absoluta preocupación siempre por su interés, evidentemente, y conocimiento sobre agricultura, botánica, etcétera. Él se preocupa constantemente, esté aquí en Rosalejo o esté en Madrid, los epistolarios de agosto y septiembre, preguntando cómo han ido las ferias de tal pueblo, tal cual, pero sobre todo cómo ha ido la feria de Villamartín, cómo ha ido la campaña del aceite, cómo ha ido la campaña de la cebada, cómo funciona o cómo ha ido el tema de ganado, dando consejos a los administradores para que tomen una u otra decisión. Si la cosa hay un poquito más floja, es muy bonito porque utiliza una frase que en la documentación personal se refleja de los despachos con la reina gobernadora, que cuando le escribe a su administrador, por ejemplo a Sirés, hay momentos en que le dice piénsalo, y era la respuesta que le solía dar la reina gobernadora a cualquier propuesta que él daba. Él la utiliza también con los empleados, ¿no? Y sobre todo le finaliza siempre en todas diciéndole, bueno, si tú lo ves bien, esto, vamos para adelante. En ese sentido, esa figura tan rígida, tan absolutamente disciplinada,
como es Pedro Agustín, una vez toma las puertas de Rosalejo hacia adentro, se convierte en una persona tremendamente humanizada, desde el punto de vista cercano, familiar. En el aspecto familiar, incidiendo mucho, tiene devoción con los nietos, tiene a su cargo en distintas etapas de la vida al primogénito de su hijo Francisco Javier, a Pedro, Periquín, como le llama él, Periquín, que con el que, bueno, es devoción. De hecho, se presta a que incluso lo que es la enseñanza y tal, es su abuelo el que forma a Pedro, a Girón. A Periquín lo forma su abuelo, en las matemáticas, en el lenguaje, en la botánica. Tenía el hombre pasión absolutamente en todo. Algo esencial que lo comentaba el compañero y que ya se viene vislumbrando desde su primer proyecto como ministro en 1820 de la guerra, en la creación del cuerpo de salvaguarda, aquello de tener un cuerpo con movilidad, capaz de estar y actuar en cualquier lado. Aquí lo vamos a ver fundamentalmente en todo el epistolario, es decir, hay un hilo conductor en todo el epistolario, donde la principal preocupación antes de, o bien un movimiento profesional de él, o bien un movimiento de la familia, es la seguridad en los caminos. Es como si tuviéramos un luminoso que te empieza a anunciar fundación de algo. Fundación de algo. Ya él trae evidentemente el bagaje de haber querido fundar, ¿no? Después, otra de las anécdotas muy... que podemos decir que era un adelantazo tiempo, ¿no? Es que era la conclusión a la que quiero llegar, ¿no? Entonces, uno de los acontecimientos o capítulos que te dejan un poco fuera del contexto es como, además de velar por la seguridad en los distintos tránsitos o en los distintos movimientos que hacen familiares, cuando tiene atribuciones de mando, capitán general de Sevilla, o capitanía general de Andalucía, capitán general de la región, la zona militar de Granada, él no solamente atiende las posibilidades, los posibles peligros, sino que además está en contacto de una manera directa o indirecta con los causantes del peligro. ¿Dónde quiero llegar? Pues que una de las partes más simbólicas de este epistolario es cuando en uno de los documentos, dirigiéndose a su hijo Francisco Javier, le dice, nos han asesinado a mi amigo José María, ¿no? Claro, tú al principio no le ves la importancia. No le ves la importancia hasta que empiezas a analizar el documento y te das cuenta de que en toda la narración ha estado en colaboración, porque evidentemente este hombre se redime y ha supuesto un informante y una persona que ha estado al servicio de él, nada menos que José María el Tempranillo, que no estamos hablando de que era el pastor que estaba en los llanos de Mata. O sea, sus contactos no solamente estaban en un nivel de corte, sino que bajaba. ¿Por qué? Porque independientemente, como te decía antes, de su disciplina o de su sobriedad militar, era un hombre tremendamente cercano y sobre todo tremendamente directo, que para lo bueno le supuso grandes logros, a pesar del poco tiempo en el que gestiona, digamos, lo público, pero que le granjeó, evidentemente, algo muy común de nuestro país, que es la envidia, ¿no? Evidentemente. Hablaba del Tempranillo, una figura a otro nivel, evidentemente, que también tuvo su importancia por toda Andalucía. Bien lo reflejó Pérez Regordán en su trabajo que realizó. Pero digo que cuando este hombre contactó con José María el Tempranillo, por algo sería, ¿no? Sí, fundamentalmente. Bueno, seguramente le daría información o le daría... Fundamentalmente, la hipótesis que planteas cuando analizas la documentación y a la que llegas a una conclusión es inexcusablemente la seguridad. Claro. Era un auténtico, estaba absolutamente obsesionado con la seguridad. Si, por ejemplo, su nuera, acompañada de los nietos, se trasladaba a Rosalejo, él preveía día, hora, movimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué nos deriva la documentación? De ahí su importancia, es decir, la importancia no solamente militar, bélica, político, ¿no?, sino nos traslada y nos ubica en esa parte de la historia o de la corriente de estudio de historia social, donde vemos el funcionamiento doméstico de una familia
digamos, de la media burguesía adscrita a lo militar, y donde, por ejemplo, disfrutamos muchísimo en la descripción de los medios de transporte. Él, cuando abarca un documento de Pedro Agustín refiriéndose a las calesas berlinas que tienen Rosalejo, que no le permiten llegar a Rosalejo en épocas de lluvia, la cría caballar, la raza de caballo que necesita para las labores de tierra, los sistemas que, digamos, inventa para que las distintas calesas vengan protegidas, porque se tiene que trasladar a Ronda, porque se tiene que trasladar a Alameda, sobre todo el constante trasiego que tiene Rosalejo-Sevilla, te hace ver en la documentación no solamente lo anecdótico de fui a Sevilla a despachar con el general tal, no. Fui a despachar con el general tal en este transporte, ¿no? Desde el punto de vista de historia social o historia doméstica, es que ves cómo lo hacía, porque te lo explica, porque te ves que le dice a su personal, oye, no me enganches 2 caballos, engancha 4, porque hay más pendientes, o hay más terreno, o hay más kilómetros. Absolutamente fantástico cuando analizas, por ejemplo, cómo se mueve él en lo que son movimientos marítimos, como desde el puerto hasta Sevilla, o desde ya sus viajes a Burdeos, etcétera, por su exilio en Burdeos. Él describe minuciosamente cómo era el transporte marítimo, te da el nombre de los barcos, te da el precio del pasaje, te da la compañía, o sea, una minuciosidad toda la información absoluta. En el aspecto, vuelvo, sin salir del ámbito familiar, cómo vela no solamente por la salud personal o familiar, sino además del entorno, cómo sufre y siente cuando recibe noticias de el fallecimiento de la mujer de un general que ha fallecido 2 plantas más abajo de donde él vive, en Sevilla, cómo está constantemente pendiente de baños, de infecciones o de cualquier anomalía de salud que pudiesen afectar a su mujer, a su hijo o a su cualquiera de su entorno. Sufre de una manera patente los fallecimientos de sus nietos, los sufre de una manera profunda. Además, Rosalejo se convierte en ese rincón ya no solamente del luto, sino del recogimiento, de retiro, de sosegar. Yo, cuando leía esas cartas, ¿no?, te hace un poco, te extrapolas y dices los paseos que daría este hombre, ¿no? Pensando este tipo oyéndote, pienso que este hombre intentaba controlar todo el tema de cualquier viaje, desde el medio de transporte hasta la ruta que tenía que seguir. Sí, como te ha planteado anteriormente Juan Jesús Portillo, él es un grandísimo organizador, es un gran... Tenía dotes de organización, tenía dotes de mando que le provenía de su entereza, no solamente formativa, sino personal. Sí, también me imagino que personal, porque si puedes estar muy bien formado, pero si después personalmente no sirve, pues no sirve. No solamente no se había ganado el respeto en el campo de batalla, que sí, sino que se lo había ganado no solamente en una batalla concreta, sino en el diario con sus tropas a su mando. Por ejemplo, él en los acontecimientos, cuando como capitán general en Sevilla tiene que acometer las distintas actividades de proteger la ciudad de Sevilla sobre el brote epidémico del cólera, él las decisiones siempre las hace mirando hacia 2 vías. Una, el bien de la ciudad, e incluso saltándose la opinión de la Junta Sanitaria de Sevilla o del corregidor de turno, etcétera, etcétera. Y después, otra muy importante, que él, una vez que acomete el proyecto, sea cual le encarguen, lo primero que hace es armar la estructura, con lo cual te empiezas a dar cuenta de que es un hombre que no está haciendo las cosas, digamos, al momento, sino mirando algo a futuro. No va improvisando, va a medio no podemos decir que es un visionario, porque él no plantea hipótesis irrealizables, pero él, cuando vertebra esa peligrosidad de camino, ya tiene muy claro que hay que crear un cuerpo. De hecho, siendo ya ministro de la guerra con el conde de Toreno, llega a plantear una segunda vez otra especie de salvaguardia nacional, a la que la llama cuerpo de movilidad, no recuerdo exactamente ahora,
lo llama como cuerpo móvil, que dice, bueno, en principio va a actuar en el ámbito de la capital para sofocar posibles sublevaciones, pero que si tiene que ir a Extremadura también irá. Y así cubro los caminos de Extremadura y la tranquilidad o la paz de la capital del reino. O sea, él no va a presentar ningún proyecto, ni como militar, ni como político, que no vaya encaminado a lo que él llama reformas frente a revolución. Es muy gracioso porque él es un liberal moderado, evidentemente, que viene de haber sufrido la persecución, el exilio, que además uno casi obligado, el otro ya voluntario en Burdeos tras dejar de ser ministro de la guerra. No hay ni una sola de esas medidas, siendo capitán general en Sevilla, Granada, que vaya encaminada. Por ejemplo, cuando estudias de él toda la correspondencia que se cruza, porque en el trabajo, pues que es volumen, date cuenta que en el caso de Juan Jesús ha sido muy similar. En el caso de la etapa del 33 al 40, ha habido que analizar 927 cartas, con lo cual cada carta te va a dar. Entonces, partiendo del hilo conductor de ese epistolario, cruzándolo con el recuerdos, lo que he querido es ahondar más en voy a comprobar más. Entonces, solamente en Hemeroteca Nacional podemos estar hablando de que es un hombre que en 1835 aparece en el 80% de las noticias de todos los diarios de tirada nacional. No hay una intervención en la Cámara de Próceres cuando él es presidente de la Cámara tras sustituir a su tío, al general Castaño, Cámara de Próceres, Senado. Ni una sola intervención de algún senador donde él no intervenga, reconduzca e incluso mejore. Una cosa que te llama mucho la atención es cuando dices, bueno, hace una serie de propuestas, trabaja de esta manera. Es normal que se ganara enemistades. Mientras más ahondas en la documentación, más te das cuenta de que unas enemistades absolutamente infundadas, porque está constantemente ayudando. No he encontrado una sola epístola, una sola, en la que cerca de las 1000 cartas, le hace una corrección a un militar que le está pidiendo un favor concreto y le dice que no podrá hacerlo porque ser alcalde, ser corregidor o ser general de una posición militar no es un derecho de por vida. Así que te puede hacer un poco la idea de su pensamiento, de la filosofía de servicio, porque de ahí no se sale nunca. Ese servicio a mi país está por encima. De hecho, cuando acepta por segunda vez ser ministro de guerra, la discusión con el conde Toreno, con el presidente del Consejo de Ministros, no es cuánto voy a ganar o no es cuánto o qué tengo que hacer, es lo hago contra mi voluntad porque sé que lo que tengo que hacer no me lo va a aceptar el sistema. Claro. Y no es un antisistema. Entonces, está queriendo poner al país en la senda de que está ya Francia, de que están países como Bélgica o no más cercanos como el propio Portugal, ¿no? Pues lo mismo ahí viene el lema de la Guardia Civil, el honor es nuestra divisa. Puede ser que venga por ahí. Absolutamente. Porque antepone sus propias creencias o pensamientos. Hay tres sustantivos que vertebran todos los inicios de proyectos de él, tanto como presidente de la Cámara de Próceres como ministro de la Guerra por segunda vez. Es lealtad, honor, orden, disciplina. Son 4 palabras constantes al inicio de la epístola. O sea, voy a hacer esto por lealtad a la reina gobernadora, voy a hacer esto por honor al país al que sirvo. O sea, no tiene ningún problema. Y es un hombre absolutamente versátil en ese sentido, cómo se va adaptando. Otro de los aspectos tan importantes que revela la documentación, no solamente, vuelvo a lo mismo, político-militar, en el ámbito familiar te comentaba antes, bueno, cómo era él, ¿no? En la cercanía, es la absoluta devoción que tiene por su hijo Francisco Javier. De hecho, uno de los elementos que más le pesan o le duelen en su salida del ministerio es ese cúmulo de envidias que parece que quieren un poco enrolar al propio, ¿no?, Francisco Javier en aquella confabulación, porque en el fondo es un enfrentamiento abierto con un general muy ambicioso que es el general Quesada,
que al final le granjea pues una presión mediática en la prensa, en la hemeroteca. Claro. Te empiezan a encontrar la típica campaña. Un personaje de este un personaje que quiera meter el bisturí y sanear algo. Siempre en el siglo XIX, en el siglo XX, XXI. Cuando quiera que hacer, el que quiera hacer alguna modificación siempre va a hacer. Y el final de toda la documentación valorada es su muy buena relación con los embajadores de Francia e Inglaterra, con los que en los momentos más difíciles, sublevaciones en Madrid, sitio de Bilbao, todos los acontecimientos de la Barcelona de 1835, que además se expanden por la zona de Levante, prácticamente podemos estar hablando de una de las personas que más influyen en el sosegamiento y en el ordenamiento y la pacificación del entorno. Esa es la gran primera parte de la documentación. La otra segunda gran parte es el epistolario que te une de Pedro Agustín con su hijo Francisco Javier, futuro fundador de la Guardia Civil, que se centra fundamentalmente en toda la actividad militar de Francisco Javier en el ejército del Maestrazgo, ya en plena guerra carlista. Indico lo mismo, no es llamativo, que lo es, ¿no?, la parte militar, sino el constante cruce epistolar de consejos entre padre e hijo, ¿no?, por decirlo para que la gente lo entienda, ¿no? Donde su hijo se muestra a su padre abierto en todos los sentidos, prioritario en las cartas. Si le tuviéramos que hacer como aquellos comentarios que hacíamos en el bachillerato, idea principal, familia. Segunda idea principal del documento, la salud de la familia. Tercera, los hijos. Y ya en un cuarto o quinto párrafo de todas las epístolas, bueno, pues la economía, tal, y en un muy final parte del 80% de la documentación es: hijo, ¿cómo son tus relaciones con los mandos? Papá, mira mis relaciones con tal o con cual. De ahí que yo elimine esa visión historiográfica tan tradicional que ubica a Pedro Agustín Girón como una persona sumamente controladora, ¿no?, o intrigante. No, para nada. La documentación de padre a hijo revela, evidentemente, el cariño paterno-filial, pero sobre todo ese nivel de disciplina hasta para tratar los temas familiares, ¿no? Pero sobre todo la bondad y el cariño constante entre ellos. Pepe, ahora vamos a dar una pausa a publicidad, hablaremos con el Duque de Ahumada, pero antes que se nos olvide, el título del libro. Pues el título lo tenemos que ¿Estamos cociéndolo? Cocerlo. Tenemos varias opciones porque evidentemente tenemos que casar no solamente los prolegómenos de la casa ducal, sino todos los antecedentes, como te he dicho antes el compañero, digamos, preguerra de la independencia y todo eso. Quiere decir que el título del libro aún no está claro, pero vamos, más o menos tenéis ya perfilado. Sobre la casa de Ahumada, seguro. Pues nada, nosotros damos una pequeña pausa para publicidad y volvemos con otro personaje que no deja de tener importancia, que es quizás uno de los más importantes. Es la pieza fundamental de la investigación. Ahí está. Hoy día es muy difícil. Es muy difícil que te abran las puertas de su casa, te dejen su vida, porque esto es su historia. El historiador contemporáneo, en mi opinión ya personal, se ha encontrado con muy grandes logros. Nuestras digitalizaciones en archivos internacionales y tal, que te permiten, evidentemente, acceder a lo que investigadores de hace 35 o 40 años no pudieron. Pero fundamentalmente necesitas apoyo, y a veces no es el apoyo económico sino que la gente te deje es que te abran la puerta y te permitan investigar y te den la libertad para la investigación y puedas cotejar con él o con ellos las dudas que también te surgen. El trabajo, en este caso, trabajar para la Casa Ducal a través del compañero de Juan Jesús, que fue quien me abrió o me planteó la idea, y el trato cariñoso, cercano, interesándose en toda la actividad que hemos llevado, de agradecer a don Javier Chico, desde lo personal, desde lo profesional, porque cuando has tenido dudas, cuando hay momentos, esas noches de la 1 de la noche, por dónde va esta línea,
Pues siempre su consulta, siempre nuestras reuniones trimestrales, tal y cual, cualquier cuestión que le has preguntado, que le has dicho, aunque parezca que no, te ha hecho ¡pum! Y has dicho, por aquí viene la... por aquí va. Entonces ha sido de agradecer, bueno, enormemente. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y entrevistamos al Duque de Ahumada.